Bueno, vamos a dejar la palabra a la sala para completar. Tenemos un problema por razones sanitarias, no tenemos micrófono. Así que los que quieran hacer una pregunta, les voy a pedir el favor de levantarse. Lo siento. Y tenemos otro problema, yo soy medio sordo, escucho la mitad de lo normal. Entonces, que hablen muy fuerte quien hable. La primera pregunta es la más difícil, luego... ¿Nos podría explicar cómo se montó la coproducción con Francia para esta última película? Es buena pregunta porque toda la postproducción, los efectos visuales, la película sucede en un futuro cercano y pues se ve la ciudad Reforma y otros lugares importantes de la Ciudad de México están en postproducción presentados de manera caótica. Y hacer esos efectos de manera hiperrealista me preocupaba mucho y como mi fotógrafo es de Bélgica y trabaja principalmente en Francia, quería hacer los efectos en Micros, un laboratorio parisino, y gracias a que el CNC nos dio los fondos, aplicamos con Le Film d'ici, una casa productora francesa, compañía que hace principalmente documentales. Charlotte Ouzou es la coproductora, y ella hizo el papeleo con Heréndira y Cristina, que son mis productoras en México, y por suerte nos dieron los fondos. Incluso vine a un seminario o algo así en el CNC, donde le explicaban a los productores cómo aplicar para que sea exitosa pues para que nos dieran el dinero. Y se sorprendieron de que vine porque los directores nunca vienen. Y ¿qué haces aquí, Michelle? Y pues nunca me dan dinero, vine a ver por qué no, porque realmente necesitaba hacer la postproducción aquí. Y bueno, pues salió bien, nos dieron el dinero. Los efectos en Micros tomaron como 8 meses de trabajo. Entonces, sí era esencial la coproducción con Francia. La carta del CNC donde nos garantizan los fondos que escribió Charles Tesson, el director de la Semana de la Crítica, la valoro mucho porque de inmediato dice: esta película sobre caos, revueltas sociales, no es mexicana, no es una visión de un país, es una ficción relevante para Francia y para casi cualquier país, y hablaba un poco de los chalecos amarillos en su carta. Una pregunta, ¿en qué tanta medida utilizas un poco la provocación en tus películas? Lo pregunto por ejemplo, algunos temas pueden ser, por ejemplo, Ana y Daniel al principio es chocante y puede prestarse un acto de provocación de alguna forma. Y también lo pregunto, pues, la cuestión de las redes sociales exactamente confirma lo que dices de la última película. Sí, lo de las redes sociales es una locura, que es tal cual como si se atrevieran a discutir sobre libros, hacer una crítica literaria por lo que leen en la contraportada de un libro, ¿no? Llega a un nivel de absurdo que por eso no tengo redes sociales, porque la polémica me interesa. Tu pregunta es que en qué medida busco provocar. Desgraciadamente, la provocación se entiende de manera, a veces se le da una connotación negativa, es un provocador. Yo cuando voy al cine, si no me provoca la película, y cuando leo un libro, pues me salgo del cine. Yo quiero ser provocado. Claro que la provocación tiene que ser interesante y tiene que valer la pena la reflexión, aunque mis películas no las hago para pasar mensajes, pero tiene que haber después de la provocación. Por eso, por ejemplo, decía Daniel y Ana, sí, hay una provocación fuerte al inicio. Definitivamente lo que pasa, casi diría es imposible salirte del cine sin saber qué desenlace, y te provoca un shock, por supuesto. Pero lo importante en la película para mí era, y espero sea interesante, el efecto postraumático. ¿Cómo vives después de eso? ¿Cómo son las relaciones en la familia? ¿Se puede o no
superar un trauma de ese tamaño, hay o no comunicación. Entonces, sí, a mí me gusta provocar y ser provocado, por supuesto. Sí, tu pregunta fue provocadora. Tu pregunta fue muy frontal y la agradezco, porque si no, ¿cuál es el diálogo? Pues te quedas ahí en irte por las ramas y sobre todo creo que es importante y tiene que ver con Nuevo Orden, hablar de los temas más urgentes de manera frontal y no tener miedo del diálogo. Las redes sociales ahora parece que están muy calientes con mi película. Eso no habla de mi película, eso habla de lo enojada, preocupada, desesperada que está la gente. No tiene nada que ver con un tráiler de una película. El cine es solo un espejo para que la sociedad se proyecte ahí, porque si no, pues podrían no ver el tráiler. Ya, es que insisto, ni siquiera hay polémica sobre la película, es de un tráiler. Y entonces ya en noticieros de tele hablan de que hay polémica sobre un tráiler. Para mí la publicidad gratis es bienvenida, pero es absurdo. ¿Cuál fue tu proceso para autoenseñarte guionismo? Bueno, y si planeas filmar en Francia alguna vez. ¿Si planeo filmar en Francia? Hacer algún proyecto acá. Cuando escribí Las hijas de Abril, primero pensaba en Francia por una actriz francesa, que no voy a decir quién es, obviamente, pero había la idea de trabajar juntos. Y la verdad es que cuando acabé el guión y lo leí, o sea, mi propio guión, que no, hasta que lees lo que escribes no entiendes qué escribiste, y hasta que lo filmas y demás, pero por lo menos cuando te sientas y con distancia una semana después de dejarlo descansar lo lees, de inmediato dije, primero que nada cometí el error de escribirlo demasiado a la medida para esa actriz, entonces no es buena idea. Y segundo, ¿qué voy a filmar en Francia? Ni hablo francés, si no esta clase hubiera sido en francés, ni es el lugar que conozco, y sí creo que los detalles y toda la realidad o misterio, lo que le quieras, como lo quieras llamar, que termina en una película, en la pantalla, y los sonidos tienen que ver con tu relación con el lugar y la gente y el idioma. Entonces, en inglés me atrevo un poco más porque pues los mexicanos estamos ahí pegados y las vacaciones casi siempre han sido a Estados Unidos y volver a Nueva York y a Los Ángeles y a Miami, como en México siempre se dice, tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, pero pues eso es lo que nos toca ahí. Y en inglés me siento más cómodo hablando. Tu pregunta era cómo aprendí a escribir. Es lo más difícil. Empezó con los cortos, obviamente. Escribir un corto de 7, 10 minutos, pues dices, chance y lo logro si me esfuerzo mucho. Es una idea pequeñita, algo con mucha síntesis. Entonces, pues me atreví a escribir esos cortos, porque si no hubiera empezado nunca a filmar nada. Y como no fui a la escuela de cine, yo estudiaba comunicación en la Ibero. Tenían cámaras de cine y luces que llevaban 10 años sin usarse, pero las tenían. Fui a un curso en Nueva York de esos de 6 semanas de hágase director de inmediato, que pues son nada más para que la gente pague colegiaturas altas sin ningún tipo de rigor. Pero a mí me sirvió por lo técnico, aprendí a cargar el material de 16 milímetros y a exponer y filmar y editar en Moviola. Y cuando hice mi último corto en 2003, que ganó en Huesca, fue el primer corto que me atreví a mandar fuera de México, porque pues yo no pensaba que mi trabajo valía mucho la pena. Y al primer festival que lo mandé en Huesca, ganó el premio Danzante de Oro y me dio 9,000 euros, y pues yo no lo podía creer. Y luego en Dresden ganó otro premio en Alemania y siguió ganando premios. No en todos dan 9,000 euros, desgraciadamente. Pero me dio ánimo, pensé, tal vez sí puedo hacer cine. En esa época hacía muchos comerciales porque pues esa era la manera de ganarme la vida. Y empecé a escribir una película. Durante 4 años traté de escribir con un profesor de la Ibero que me daba guionismo. Nada más teníamos una clase de guionismo en todo el semestre.
trabajé con él en un guión de comedia. Lo reescribimos como 40 veces. Yo pensaba que para hacer cine tenía que ser muy comercial, pues para que fuera un negocio y fuera rentable, entonces una comedia. Lo reescribimos unas 40 veces y al final acabé pues obviamente harto y ya risa no me daba el guión, que ya me tenía completamente desilusionado, desanimado. Y ahí fue que escuché la anécdota, la historia de Daniel y Ana, y ahí me dije, lo voy a escribir solo, lo voy a escribir tal y como me lo platicaron, y lo voy a escribir una sola vez o dos, no 40 veces. Y cuando lo termine de escribir lo voy a filmar y yo lo voy a producir como hacía mis cortos. Y yo estaba dispuesto a todo eso, lo escribí, ya tenía un guión muy corto que después pude trabajar un poco más y que fue con el que filmé la película, pero cuando ya estaba decidido a filmarla solo, fue que ese productor me dijo, mejor yo la produzco. Escribir es lo más difícil. A mí los directores que me gustan, Fassbinder, Bergman, Fellini, Fellini incluso es buen ejemplo porque ahí sí que eran generaciones muy marcadas del cine italiano. Fellini era guionista para, no me acuerdo si Rossellini o Visconti o quién, pero para los de la generación, ustedes saben mejor que yo no estudié cine. Pero entonces Fellini aprendió a escribir así y después se convirtió pues tal vez en mi director en el que más admiro o uno de los más grandes. Pero me gustan los directores que escriben sus propias películas, porque para mí el cine empieza ahí. Hay que ver mucho cine y sobre todo leer mucha literatura para poder escribir. Y hay que estar dispuesto a estar solo, porque yo no creo en escribir con más gente, yo creo que se escribe solo. Y hay que estar dispuesto a estar ahí meses y años en la misma idea y es lo más difícil. ¿Cómo me di cuenta que quería hacer cine? Yo quería ser músico desde los 12 hasta los 17 estaba obsesionado con la música y tocaba con mis amigos y grabábamos discos, íbamos a las disqueras, pero los discos eran terribles y tal vez el peor del grupo era yo. No tenía nada de talento, nada, y siempre lo supe. No lo decía, pero es interesante cómo sabes y terminaba por ser más inseguro. Y entonces empecé a obsesionarme con Los Olvidados y La Naranja Mecánica y Las Alas del Deseo. En esa época salió Pulp Fiction y pues también me llamó mucho la atención. Y me obsesioné tanto y veía las películas decenas de veces o 100 veces, los VHS acababan gastadísimos, hasta que dije pues quiero hacer cine. A mi padre le pareció una locura del mismo tamaño que ser músico, y no lo culpo. Además, en esa época en México se hacían 6, 7 películas por año. Ahora se hacen 200. No había industria. Entonces, mi papá lo único que me dijo haz lo que quieras y yo te apoyo. Hasta una edad corta me dijo que a los 24 años me olvidara de algún tipo de apoyo económico, cosa que me parece justa y que agradecí porque me obligó a aprender rápido el oficio. Y lo otro que acordé con mi papá fue no cine directamente, publicidad, porque por lo menos así podía defenderme más en lo económico, sonaba más realista. Y entonces entré a la Ibero, pero después de un año de clases ahí te dan clases de integración que son una babosada y clases de administración ya estaba deprimido un año después. La única clase que me llamó la atención era la foto fija. Y el último trabajo del año, la asignatura final fue contar una historia en 7 fotos. Y yo, no por rebelde ni nada, pero me obsesioné con yo soy obsesivo. Y hice la historia en vez de en 7 fotos, como en 50 o 60 fotos. Y lo que el maestro quería no era una historia, la historia era solo un pretexto para tomar fotos pues bien compuestas, reveladas, con toda la parte técnica
lograda, y lo de la historia era algo adicional. Mis fotos eran una porquería, pues si tienes 60 en vez de 7, pues una fuera de foco, una mal revelada, una que no se secó bien, pero lo que quería era contar la historia. El maestro me dijo, pues vete a hacer cine, obviamente es lo que te interesa. Y ahí hablé con mi padre y fue muy generoso porque me apoyó para tomar el curso que mencionaba en Nueva York de 6 semanas, que era muy caro. Mi papá primero me dijo, no es mejor que lo tomes cuando acabe la carrera y así ya sabes más y lo aprovechas más. Y le dije que ya estaba desesperado por hacer cine. Y cuando volví de esas 6 semanas con un corto que pues milagrosamente funcionó, a diferencia de la música, la primera vez que agarré una cámara de cine me sentí cómodo, seguro y entendí lo que hacía desde la primera vez. Y cuando volví a la Ibero, esas cámaras que llevaban 10 años en desuso, pues yo ya las sabía operar. Le enseñé a los encargados del equipo que efectivamente entendía cómo usar la moviola y cargar la cámara en el cuarto oscuro y todo lo demás, o con la bolsa esta famosa, que todo era difícil porque cuando estás a oscuras pues hay que hacerlo con los ojos cerrados. Entonces yo había aprendido y gracias a eso, durante los 4 años de carrera que me restaron, que nunca me gradué de comunicación porque cada vez me aburría más la carrera, pero filmé como 15 o 16 cortos. Obsesivamente filmaba y editaba. Y de los 16 cortos, 10, 11 se fueron a la basura directo porque estaban tan mal filmados o escritos o algo no funcionaba que no se podían ni pegar. Y 5 que quedaron bien, que fueron a la Cineteca o a estos festivales y demás. Y esa fue mi escuela. Aprendí más de los 10, 11 cortos que se fueron a la basura porque pues a prueba y errores como mejor entiendes, en lugar de cátedras y de teoría. A mí lo teórico nadie te puede enseñar a ser ni a escribir ni a ser director. Un director que a menos que vayas a ser un director técnico. Si vas a ser un director técnico que va a filmar pues escenas con 3 cámaras y una historia por encargo, donde tienes que llevar un crew y un presupuesto grande, pues tal vez sí, pero ese director va a ser un técnico que ahora está tal vez haciendo series de estas espantosas para las plataformas que filman muchas páginas por día, pero ese es un ejecutor. Mi libro favorito de cine es Las notas sobre el cinematógrafo de Bresson, y ahí insiste mucho, no te conviertas en una máquina que nada más va a filmar ejecutando, no seas un ejecutante nada más, observa y bueno, da muchos consejos ahí que recomiendo el libro ampliamente. Otra vez me alargué mucho en una pregunta simple, pero no tan simple, porque contestar por qué acabé dedicándome al cine, pues no era tan fácil. Bueno, aprovechando eso Michelle, ahora que mencionas eso de las plataformas, evidentemente la experiencia de cine sensorial, de ir todos a la oscura y verlo ahí, pues es muy bonito, pero es innegable que gana terreno Netflix. No gana terreno, no es cierto. Te voy a decir mi punto de vista. Gana terreno porque efectivamente, a ver, antes la gente veía televisión abierta y ahora ya nadie ve televisión abierta. Ves Netflix. Ya a un niño tú le das el control remoto y le pides que le vaya cambiando y no hay manera. Entonces no es que ganó terreno, es que ahora todo mundo contrata los servicios que antes no existían. Los directores de cine importantes, Haneke o Lars von Trier, siguen haciendo cine. Toda la gente que está haciendo televisión es gente que o no hacía cine o hacía un cine que valía menos la pena, con todo respeto. Entonces está muy bien que se ocupen haciendo telenovelas, que les llaman series, pero son telenovelas. Y yo veo televisión, veo Seinfeld y veo a Larry David y veo el fútbol, pero ver una telenovela, pues por supuesto que no. Ahora, para la pantalla chica se pueden hacer buenas cosas. Lo hizo Bergman con escenas de un matrimonio, lo hizo Kieslowski con el Decálogo, lo hizo Fassbinder muchas veces. Claro que se puede. Pero esos directores hubieran siempre preferido seguir haciendo cine pues para el cine.
Entonces, esta enajenación cuando oyes que alguien te dice, me encerré en la casa y vi una serie, un maratón, y vi 3 temporadas en un fin de semana, seguramente ese no es el que veía cine, es el que ya estaba enloquecido y necesita hacer esa cosa que yo jamás haría. Entonces, yo no veo que compitan. El cine es una cosa y la televisión es otra. Y el cine es grande, es interesante. La tele a mí no me provoca nada. ¿Qué tanta importancia das o qué tanto influye en tu proceso creativo el diseño de sonido, el audio o la música? Sé que algunos directores están muy fijados en que es una inspiración para sus obras. ¿Qué relación tienes tú acerca de eso? A mí me gusta más la música que el cine, por mucho. Yo hubiera querido ser músico, no lo logré. Le tengo tanto respeto a la música y al cine que en mis películas no hay música, porque la manera mediocre y general de musicalizar cine es, la editas, la acabas y todo lo que quedó medio flojo, donde se cae la tensión dramática o las emociones no están bien logradas, el músico ahí le mete violines y piano y demás y levanta las emociones. Ese es como se trabaja en el 99% del cine la música. No es el caso de Melancolía con Lars von Trier, que abre con Wagner. Nuevo Orden, mi última película, abre con Shostakovich la Sinfonía 11 y la uso de una manera muy particular. Y después el resto de la película no tiene música hasta el final, que utilizo el toque de bandera. Solo hay esos 1 minuto y medio y 1 minuto al final de música, pero si no se usa la música con esa precisión y respeto, no hay que usarla. Fellini usa música de manera increíble. Yo espero un día hacer una película con mucha música, pero solo si tiene sentido, no como un parche o como un lubricante de emociones. Escucho mucha música cuando escribo, eso sí. Bueno, una última pregunta. No escuché nada, perdón, pero Yo sí estoy tampoco. medio sordo y con el tapabocas lo poco que No, oigo. yo tampoco escuché. Desde su punto de vista, porque la industria cinematográfica en México ha podido desarrollarse mucho más que en otros lugares de América Latina. Pues es buena pregunta para terminar y muy fácil de contestar y muy triste la conclusión. Es muy sencillo. En 2008, que yo hice Daniel y Ana, mi ópera prima, se filmaban por año 8, 10, 12 películas. Se inventó el Fidecine, que se extinguió la semana pasada, y después algo mejor todavía, el Eficine, que es un sistema a través del cual las compañías grandes pueden pagar, en vez de pagar un porcentaje pequeño de sus impuestos, lo pueden invertir en cine, una especie de donativo, algo similar, pero sacándole obviamente otros beneficios, incentivando la industria, y así es con estos dos mecanismos como se llegó al número de 200 películas por año y se llegó a lo que yo llamo la verdadera época de oro del cine mexicano, porque la calidad de lo actual es mucho mayor a lo de los mariachis en caballos cantando. Era una industria muy importante y hay películas muy importantes de esa época, pero ahora es mucho mejor el cine mexicano y en todo el mundo se reconoce. Ya extinguieron el Fidecine, el Fidecine y el Foprocine. El Foprocine era otro fondo muy importante para el cine de calidad. Yo tuve el honor de ser presidente del jurado la semana pasada en Zúrich y por suerte, por casualidad o porque el cine mexicano es tan bueno, me topé justamente con una gran película mexicana, una ópera prima de una mujer que se llama la película Sin Señas Particulares. La recomiendo mucho. Y pues esa película se hizo con el Fidecine, ya no existiría ahora. Y
todo mundo, esta industria que tomó 20, 30 años reactivar y levantar, va a terminar en manos de las plataformas de televisión. Se les va a entregar a estas plataformas esos 30 años de inversión y de esfuerzo, y todo mundo va a acabar haciendo pues telenovelas. Ya está pasando eso. Tú buscas en México actores, yo tengo suerte de que muchos no, pero otros sí quieren trabajar conmigo, lo mismo técnicos, pero a veces cuesta trabajo encontrar equipo, tanto las cámaras y demás como gente, porque todo el mundo está en las series. Entonces, cuando desaparezcan los fondos del todo, que espero que no suceda, pues todo va a ser entregado sin mayor inversión a compañías extranjeras que hacen telenovelas explotando los estereotipos de nuestro país. Entonces, pues, triste final de la masterclass. Pero otra vez, mejor hablar de las cosas como son y de frente, porque para evitarlo, pues, hablemos de las cosas como son y busquemos cómo salvar. Yo soy de una generación que, insisto, se hacían 8 por año, empecé a hacer comerciales, cortos, era medio un milagro. Un joven que quiere empezar a hacer cine ahora tiene, ya no es en la casa una locura decir quiero hacer cine, pues ya hay mucha gente que vive de eso, pero se va a volver a extinguir si seguimos en ese tono. Bueno, no puedes terminar con una nota optimista. Dame Igual- alguna idea. Igual de la última película, de la que, bueno, ¿De no, Nuevo de Orden? la próxima. Ah, ¿qué digo de la próxima? No. No, no es cierto. No depende de la unidad. Para filmar hace falta dinero. Tú puedes hacer una película sin dinero, yo lo hice cuando era muy joven, 1, 2 veces, 3, pero no puedes vivir de eso toda la vida, no puedes vivir pidiendo favores. No es digno, no es justo, un día te quiebras. De por sí el cine con dinero y todo es una locura. A ver, la excepción cultural famosa en Francia, eso resume muy bien. Con la pandemia en Francia, es de los países que no sé si me equivoco, Jean-Christophe, pero de los países que mejor han dado la batalla en salas de cine es Francia. ¿Por qué? Porque creo que el 40% de la taquilla francesa, que el 40% de la taquilla era cine francés, ¿verdad? Entonces se van los blockbusters americanos, ese 40% pues más o menos se defiende, y hay una oferta para que el público siga yendo a las salas. Creo que hay películas que han sido muy exitosas, otras que por lo menos han existido. En México, la taquilla para cine del país era creo que el 5%. Bueno, pues un país que no favorece a su propio cine, y no hablo del gobierno, los exhibidores, y que solo está esperando Mujer Maravilla para ponerla en 4,000 de las 8,000 salas que hay, porque así hacen, ponen en 4,000 salas con subtítulos, sin subtítulos, doblada, 3D, 4D. Entonces, a las películas mexicanas nunca les daban espacio. Yo tengo suerte otra vez, mi cine siempre tiene 300 salas, cada película que hago.
gracias a que después de Lucía tuvo mucho público, me acostumbré a tener cine. Ahora van a poner mi película en 2000 salas, porque están desesperados de que no hay blockbusters y porque hay mucho interés, qué bueno. Pero si México tuviera una relación más sana con su cine, que ya en producción era muy sana, el siguiente paso, y íbamos para allá, era la distribución. Entonces pasaría como en Francia, si cortas a la mitad, si quitas lo americano, pues todavía hay lo nacional. En Corea es mejor que en Francia todavía. El público coreano ve cine coreano. Entonces, no es un tema de unidad, no, o sea, estabas haciendo un buen esfuerzo por acabar en la buena nota, pero es imposible. Mientras no haya unidad entre los distribuidores, las producciones, para defender al cine mexicano. No, unidad sí hay, lo han defendido a capa y espada. Del Toro, Cuarón, Iñárritu, que son evidentemente los grandes líderes, no solo de México, de Hollywood, hicieron una videoconferencia para defenderlo, y el resultado de esa videoconferencia fue: no hay problema, ya se garantizó que sí iban a seguir existiendo. Yo me reí porque sé que no es así. Entonces, unidad hay, te lo juro que la comunidad cinematográfica de México es extremadamente solidaria. Falta que la parte de negocio, o sea, los exhibidores, tengan más empatía por el cine, pero esa no es la respuesta. No, mira, para hacer mi película usé dinero francés. O sea, no es solo la excepción cultural. Francia ha defendido tanto el cine históricamente que incluso ayudan a que la cinematografía se desarrolle en otros países, principalmente donde falta dinero y hay subdesarrollo y hay cosas importantes que decir. Entonces, mientras no hay un apoyo y mecanismos formales, no hay una industria. Porque cuando hablamos de industria significa que mucha gente viva de esto. Y eso no se da solo con buena onda. No, es delicado el tema. Pero si hay otra idea para acabar en tono positivo. Sí, yo creo que Por lo menos se están riendo un Orden poco. va a ser una película que ¿Yo? que va a gustar. No, esta película pienso que a va ver. a tener. Lo intuyo. Gracias. Lo intuyo. Y luego, bueno, en la película siguiente, pues igual tendremos un tercer niño. Ándale, esa es la nota positiva. Un compromiso de que cuando vuelva con otra película Bueno, cumplas. muchísimas Muchas gracias a muchísimas ustedes. Es gracias. un honor estar aquí y fue gracias muy al público. placentero. Muchas gracias. También quería agradecerle al público porque tuvimos que cerrar las listas por la obligación de la universidad de tener nada más la mitad de invitados del público, porque si no estaría atiborrado. Pero la calidad es lo importante. Gracias.